Al congresista fujimorista, y ahora vamos a ir con el parlamentario Alejandro Muñante de Renovación Popular, no solamente para hablar sobre esta polémica norma que ya ha enviado el Ejecutivo al Congreso, sino también sobre otros temas candentes, porque bueno, así está nuestra política. Congresista Muñante, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en Estación Central. Muy buenas noches, Pilar. Muchas gracias por la invitación. Y es un mamarracho esta norma enviada por el Ejecutivo, tal como considera el congresista Aguinaga, que no merece ni ser debatida. ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo añadiría otro término, una aberración jurídica. Viene a ser en la práctica una afectación indirecta a la libertad de prensa y una afectación directa al derecho a la información de todos los peruanos, porque lo que se pretende evitar precisamente es que la opinión pública conozca los procesos, ¿no?, penales que se dirigen contra los altos funcionarios a través de la imposición de penas, ¿no es cierto?, de cárcel a las partes o a los miembros de los órganos jurisdiccionales que se atrevan a infiltrar la información, y si esa información es conocida por un medio de comunicación, entonces la pena se agrava. Entonces definitivamente sí estamos ante una afectación indirecta a la libertad de prensa, porque esto va a limitar de todas maneras el ejercicio de los medios, ¿no es cierto? Y impide además que la población conozca los procesos que se realizan contra los altos funcionarios. Y a lo dicho por el Premier hace algunos instantes en esta conferencia de prensa, en el sentido que esta norma se necesita para proteger los derechos fundamentales de los peruanos, ¿qué tendría que decirle? No, acá no se está protegiendo ningún derecho, más bien lo que se está es afectando, y además es una norma que sería abiertamente inconstitucional, porque recordemos que en el artículo 139 de nuestra Constitución precisamente, dice en su inciso 4 de que los procesos judiciales por responsabilidad de funcionarios públicos y por los delitos cometidos por medios de prensa y los que refieren a derechos fundamentales garantizados por la Constitución, dice, son siempre públicos. No lo digo yo, lo dice la Constitución Política del Estado. Así que sería esta una afectación a la libertad y una violación directa a la Constitución Política del Perú. No hay por ningún lado una protección de los derechos fundamentales, ¿no? Lo que se está haciendo además es utilizar el derecho penal, que viene a ser un derecho de última ratio, como un mecanismo directo de control, cuando se sabe que existen pues otros mecanismos para sancionar este tipo de conductas si es que se le ve como un tema irregular. Ya existen sanciones administrativas hacia los jueces, auxiliares de justicia, ¿no?, a los abogados de las partes que filtren información. Eso debería quedarse así. Imponer una pena, ¿no?, digamos una sanción de cárcel, ya estamos ante una aplicación indebida del derecho penal. Y sobre todo en este contexto, ¿no?, en el que día a día o semana a semana aparecen denuncias y escándalos que involucran cada vez al entorno más cercano del presidente. Sí, hemos visto una evidente obstrucción de la justicia de parte del entorno del presidente, en este caso su defensa técnica, ¿no?, interponiendo, por ejemplo, recursos de nulidad para que no se investigue al presidente. Luego vimos que el presidente, por recomendación de sus abogados, se sustrajo de la investigación que le está siguiendo la Comisión de Fiscalización, y ahora vemos que la presentación de este proyecto de ley. Entonces parece que ya se cierra el círculo que busca precisamente la impunidad contra el presidente, ¿no? ¿Y se puede conseguir los votos? ¿Cuál es el ánimo en el Congreso de lo que usted ha podido comentar, no solamente con sus miembros de la bancada? Creo que todavía no han fijado oficialmente una posición, pero ¿cuál es el tenor? ¿Por dónde estaría yendo la tendencia? Bueno, yo lo que veo, al menos de parte de la oposición, es un rechazo mayoritario. Yo creo que si eso se conserva así, este proyecto de ley no vería la luz, ¿no? En mi bancada todavía no tenemos una oposición, digamos, colegiada, porque entenderás que esto recién ha llegado el día de hoy y estamos en pleno desde la mañana. Entonces, vamos a esperar a ver qué cosa vamos a decidir, pero de plano, digamos, mi primera impresión que tengo al leer esta norma es evidentemente negativa, ¿no? Y hablando sobre rechazo, congresista Muñante, ha habido un pronunciamiento de la bancada de Renovación Popular en cuanto a este pedido de la agrupación política Nuevo Perú, donde se está pidiendo el cierre del Congreso y también el llamado a una asamblea constituyente.
Bueno, sí, evidentemente nosotros denunciamos estas serias intenciones de golpismo, ¿no? De ir en contra de lo que establece nuestra Constitución, de seguir un camino antidemocrático, porque definitivamente esto es alentar a un golpe de Estado. Yo creo que todo demócrata en este país debe rechazar inmediatamente ese tipo de afirmaciones, sobre todo viniendo de un sector político, ¿no es cierto? Entonces, Que ha sido creo cercano que además al presidente Castillo. evidentemente, y además bastante aliado. Entonces, creo que tenemos que rechazar tajantemente esto y lo hemos hecho muy bien desde la bancada de Renovación Popular a través de un comunicado público, porque definitivamente si es que no les gusta las formas como se ha venido comportando este Congreso, lo concerniente es que uno manifieste su posición en contrario. Uno puede discrepar de las formas y los procedimientos, pero no puede patear el tablero pidiendo una acción abiertamente inconstitucional. Claro, porque otra cosa es un posible adelanto de elecciones generales, tal como están solicitando algunos sectores. Incluso hay asociaciones civiles que están buscando firmas en las diferentes calles del país, pero eso es una cosa, y otra cosa es este planteamiento de cierre del Congreso, porque ahí nos está hablando de un paso atrás del presidente de la República. Bueno, claro, aun cuando esa medida también tenga nuestro rechazo, evidentemente ahí no se está procurando un golpe de Estado, ¿no? Lo que se está procurando en todo caso es que los congresistas firmen, ¿no? un proyecto de reforma constitucional de adelanto de elecciones, que cosa que es muy distinto a lo que ha hecho Nuevo Perú a través de su comunicado público. Hoy día el presidente de la República ha insistido en esa ceremonia por el Día del Maestro que se va a luchar frontalmente contra la corrupción. Ya algunos, bueno, y eso también se comenta mucho en las redes sociales, ya como que se toma con poca seriedad porque todos los días habla de una lucha frontal contra la corrupción, pero día a día conocemos más denuncias en contra de su entorno más cercano. Sí, bueno, es que si trata por todos los medios de frenar las investigaciones que precisamente son los que van a determinar si hay o no hay responsabilidad penal o político, administrativo o civil o de cualquier índole, definitivamente no se está actuando con transparencia, ¿no? Y lo que está haciendo más bien es obstruir la justicia. Aquí debería permitirse que las autoridades correspondientes puedan iniciar las investigaciones. Y en ese sentido, saludo la decisión de la Fiscalía de iniciar las investigaciones y también de la propia Comisión de Fiscalización. Aquí a quien llamo la atención es a la Contraloría General de la República, que también tiene mucho que hacer en estos temas y espero pues que se emita un pronunciamiento de parte de esta entidad en las próximas horas. Bueno, lo que ha dicho es que son 21.000 millones de soles, si no me equivoco en el monto, que se ha dejado de recibir por el tema de la corrupción en nuestro país el año pasado. Una suma... 24.000. 24.000, sí. Bueno, me quedé corta, 21.000, 24.000. Sí. Y realmente, pues eso es millones una situación de soles, sí. crítica. 24.000 millones, claro. Claro, 24.000 millones de soles que bien pudieron haber sido destinados para construir colegios, construir hospitales, construir carreteras, ¿no es cierto? Entonces, definitivamente sí existe aquí todavía un problema estructural bastante grande que todavía es un flagelo que todos nosotros sentimos, y es que la corrupción definitivamente no solamente sirve para engordar los bolsillos de quienes se sirven de los recursos del Estado, sino que además también trae muerte y miseria, porque la falta de un hospital en un centro poblado puede significar la vida o la muerte de sus ciudadanos, ¿no? Y ustedes como oposición han dado una especie de tregua al gobierno, sobre todo en este mes de julio, buscando un cambio en la mesa directiva, porque, bueno, según los analistas, es complicado que en este mes de julio, a pesar de que se haya ampliado la legislatura ya, se vea nuevamente el tema de la vacancia o una acusación constitucional contra el jefe de Estado. A ver, el tema de la acusación constitucional por traición a la patria, eso está siguiendo su curso, esto no se ha detenido. La Comisión de Fiscalización ha emitido un informe precisamente por el caso Zarratea, que va a ser luego también debatido en el Pleno, no sé si será hoy, mañana o la próxima semana. Aprobado ese informe, esto va a pasar a la Fiscalía de la Nación para que, conforme a sus atribuciones, pueda
presentar su denuncia formal ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, ¿no? Entonces está siguiendo su curso el tema de la fiscalización en el Congreso. Luego el tema del señor Dina Boluarte, que también está en procedimiento, ¿no es cierto? Y bueno, con respecto a la vacancia, sabemos que la gran falencia que se tiene para poder, digamos, llegar a los consensos necesarios es que los congresistas que no se atrevieron a votar la vacancia piden siempre pruebas, ¿no? Piden elementos, piden no sé, que se les demuestre que el presidente ha incurrido en incapacidad moral. Bueno, aunque los de APP... eso... Y disculpe que lo interrumpa, congresista Sí. Muñante, ayer conversaba con el vocero de APP, el señor Salguano, y lo que me decía es que han cambiado de postura, que en este momento, bueno, sí apoyarían una moción de vacancia. Bueno, yo espero que sí. Habría que recordar que APP en la moción anterior, en la segunda, la bancada se fraccionó, pero aún cuando todos ellos votaran a favor, igual no llegamos. Entonces aquí hay que, digamos, persuadir a los congresistas de izquierda y ellos siempre piden pruebas. Bueno, yo sé que estas investigaciones que se están siguiendo contra el presidente a nivel de fiscalía, a nivel de comisión de fiscalización, van a aportar muchísimos elementos que justamente podrían llevar a que los congresistas tomen una decisión. Por eso es importante que las investigaciones sigan su curso y no se detengan con leguleyadas jurídicas. Bueno, y nos llamó la atención el tuit de la congresista Isabel Cortés dando cuenta de que va a postular a la mesa directiva del Congreso, ¿no? Tomando en cuenta el nivel altísimo de desprestigio que tiene el Parlamento, más de un 85%. ¿Qué opinión le merece este tipo de mensaje? Podría tener toda la esperanza del mundo, toda la iniciativa, la congresista Cortés, pero esto no es un asunto de que uno se decide y uno se lanza a la piscina. Tiene que buscar consensos porque la mesa directiva se gana con la mayoría de los votos, ¿no? Si los tiene a buena hora, pero si no, sería solamente una especie de bluff que tendríamos que tomar con mucha cautela. ¿Y usted cree que ya se esté llegando al consenso por parte de la oposición? Bueno, se hablaba hasta hace algunos días de la congresista Echaíz, pero hay quienes señalan que se estaría inclinando hacia el parlamentario Salguana. ¿Cuál es la posición de ustedes frente a todo eso que se está viendo en los últimos días para llegar a este consenso esperado? Efectivamente, existe ya conversaciones, entiendo que ya algunas personas designadas por su bancada se están moviendo, incluso hay bancadas que han oficializado a los congresistas que estarían a cargo de estas negociaciones. Vamos a esperar qué sucede en los próximos días, todavía es prematuro afirmar que en estos momentos ya existe una lista, todavía esto va a poder sufrir cambios incluso. Recordemos que en la elección pasada, hasta 2 días o un día antes de la elección, no se sabía ni siquiera quiénes iban a conformar listas, ¿no? Entonces, esta vez podría ocurrir lo mismo. Sin embargo, sí conozco de que ya existen conversaciones y eso es natural. Ojalá que se encuentren los consensos necesarios porque creo que lo primordial será anteponer los intereses del país y para eso las bancadas se tienen que poner de acuerdo sí o sí. ¿Y qué perfil tendría que tener, según usted, el nuevo presidente o presidenta del Parlamento, tomando en cuenta que la gestión de María del Carmen Alba no ha sido de la mejor y tomando también en cuenta el rechazo, no unánime, pero mayoritario de la población peruana hacia el Parlamento? Bueno, el perfil del próximo presidente o presidenta del Congreso tendría que ser un perfil en principio conciliador, segundo de diálogo, ¿no? Tendría que tener un perfil de liderazgo además, ¿no? Que su figura inspire liderazgo y además tendría que ser una congresista o un congresista, digamos, que se ha mostrado opositor al gobierno, ¿no? Porque lo que menos queremos es que exista alguien servil dentro de la mesa directiva. Un camaleón, tampoco quiere. Exactamente. Claro, que digan algo y luego votan de otra manera, en otro sentido. Y sobre todo en estos momentos. Que sea consecuente. Claro, que sea consecuente con lo que dice, con lo que vota. Creo que eso va a ser importante. Ahora, en el caso de Dina Boluarte, lo comentábamos hace algunos instantes, congresista Muñante, ella a través de su defensa, la estrategia es ir a la CID. Bueno, ya han presentado las acciones correspondientes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Eso es posible? Hay quienes señalan que no se ha concluido acá todo el camino a nivel interno. ¿Qué opina usted?
Es un mecanismo a la que se está acudiendo y que definitivamente debería merecer el rechazo mayoritario, ¿no? Porque se pretende desnaturalizar las competencias de un organismo internacional que actúa de manera supletoria solo cuando los mecanismos internos de protección de derechos humanos fallan, ¿no? Entonces, pretender ir a un organismo como una especie de, buscando una especie de padrinazgo para evitar que un órgano del Estado cumpla una función exclusiva y excluyente y además constitucional, es buscar una abierta injerencia hacia nuestra política interna, y eso deberíamos rechazarlo todos los patriotas. Y ya para terminar la entrevista, congresista, ¿qué opina de la incorporación del nuevo ministro del Interior al gabinete encabezado por Aníbal Torres? ¿Va a ser suficiente para lograr la sobrevivencia del gabinete y del propio gobierno? Entiendo que el ministro Mariano González es un ministro que ya tiene una experiencia en el gobierno. Hemos visto ministros bastante nefastos en la cartera del Interior. En esta oportunidad todavía no he podido revisar, digamos, los antecedentes del actual ministro. Sin embargo, creo que sus obras, ¿no?, van a hablar por él. Si no representa ningún cambio en la conducción de esa importante cartera, entonces tendría que seguir la misma suerte de sus antecesores. Perfecto, congresista, lo dejamos. Muchísimas gracias por estos Muy minutos, amable, gracias. porque sé que tiene que volver al Pleno. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Gracias. Nos vamos a una pausa, volvemos con más en Estación Central. Ahora vamos a ir con el parlamentario Alejandro Muñante de Renovación Popular, no solamente para hablar sobre esta polémica norma que ya ha enviado el Ejecutivo al Congreso, sino también sobre otros temas candentes, porque bueno, así está nuestra política. Congresista Muñante, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en Estación Central. Muy buenas noches, Pilar, muchas gracias por la invitación. Y es un mamarracho esta norma enviada por el Ejecutivo, tal como considera el congresista Aguinaga, que no merece ni ser debatida. ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo añadiría otro término, una aberración jurídica. Viene a ser en la práctica una afectación indirecta a la libertad de prensa y una afectación directa al derecho a la información de todos los peruanos, porque lo que se pretende evitar precisamente es que la opinión pública conozca los procesos, ¿no?, penales que se dirigen contra los altos funcionarios a través de la imposición de penas, ¿no es cierto?, de cárcel a las partes o a los miembros de los órganos jurisdiccionales que se atrevan a infiltrar la información, y si esa información es conocida por un medio de comunicación, entonces la pena se agrava. Entonces definitivamente sí estamos ante una afectación indirecta a la libertad de prensa, porque esto va a limitar de todas maneras el ejercicio de los medios, ¿no es cierto? Y impide además que la población conozca los procesos que se realizan contra los altos funcionarios. Y a lo dicho por el Premier hace algunos instantes en esta conferencia de prensa, en el sentido que esta norma se necesita para proteger los derechos fundamentales de los peruanos, ¿qué tendría que decirle? No, acá no se está protegiendo ningún derecho, más bien lo que se está es afectando, y además es una norma que sería abiertamente inconstitucional, porque recordemos que en el artículo 139 de nuestra Constitución precisamente, dice en su inciso 4 de que los procesos judiciales por responsabilidad de funcionarios públicos y por los delitos cometidos por medios de prensa y los que refieren a derechos fundamentales garantizados por la Constitución, dice, son siempre públicos. No lo digo yo, lo dice la Constitución Política del Estado. Así que sería esta una afectación a la libertad y una violación directa a la Constitución Política del Perú. No hay por ningún lado una protección de los derechos fundamentales, ¿no? Lo que se está haciendo además es utilizar el derecho penal, que viene a ser un derecho de última ratio, como un mecanismo directo de control, cuando se sabe que existen pues otros mecanismos para sancionar este tipo de conductas si es que se le ve como un tema irregular. Ya existen sanciones administrativas hacia los jueces, auxiliares de justicia, ¿no?, a los abogados de las partes que filtren información. Eso debería quedarse así. Imponer una pena, ¿no?, digamos una sanción de cárcel
ya estamos ante una aplicación indebida del derecho penal. Y sobre todo en este contexto, ¿no? En el que día a día o semana a semana aparecen denuncias y escándalos que involucran cada vez al entorno más cercano del presidente. Sí, a ver, hemos visto una evidente obstrucción de la justicia de parte del entorno del presidente, en este caso su defensa técnica, ¿no? Interponiendo, por ejemplo, recursos de nulidad para que no se investigue al presidente. Luego vimos que el presidente, por recomendación de sus abogados, se sustrajo de la investigación que le está siguiendo la Comisión de Fiscalización. Y ahora vemos que la presentación de este proyecto de ley, entonces parece que ya se cierra el círculo que busca precisamente la impunidad contra el presidente, ¿no? ¿Y se puede conseguir los votos? ¿Cuál es el ánimo en el Congreso de lo que usted ha podido comentar, no solamente con sus miembros de la bancada? Creo que todavía no han fijado oficialmente una posición, pero ¿cuál es el tenor? ¿Por dónde estaría yendo la tendencia? Bueno, yo lo que veo, al menos de parte de la oposición, es un rechazo mayoritario. Yo creo que si eso se conserva así, este proyecto de ley no vería la luz, ¿no? En mi bancada todavía no tenemos una oposición, digamos, colegiada, porque entenderás que esto recién ha llegado el día de hoy y estamos en pleno desde la mañana. Entonces, vamos a esperar a ver qué cosa vamos a decidir, pero de plano, digamos, mi primera impresión que tengo al leer esta norma es evidentemente negativa, ¿no? Y hablando sobre rechazo, congresista Muñante, ha habido un pronunciamiento de la bancada de Renovación Popular en cuanto a este pedido de la agrupación política Nuevo Perú, donde se está pidiendo el cierre del Congreso y también el llamado a una asamblea constituyente. Bueno, sí, evidentemente nosotros denunciamos estas serias intenciones de golpismo, ¿no? De ir en contra de lo que establece nuestra Constitución, de seguir un camino antidemocrático, porque definitivamente esto es alentar a un golpe de Estado. Yo creo que todo demócrata en este país debe rechazar inmediatamente ese tipo de afirmaciones, sobre todo viniendo de un sector político, ¿no es cierto? Entonces, que ha sido cercano además al presidente Castillo. Evidentemente, y además bastante aliado. Entonces, creo que tenemos que rechazar tajantemente esto y lo hemos hecho muy bien desde la bancada de Renovación Popular a través de un comunicado público, porque definitivamente si es que no les gusta las formas como se ha venido comportando este Congreso, lo concerniente es que uno manifieste su posición en contrario. Uno puede discrepar de las formas y los procedimientos, pero no puede patear el tablero pidiendo una acción abiertamente inconstitucional. Claro, porque otra cosa es un posible adelanto de elecciones generales, tal como están solicitando algunos sectores. Incluso hay asociaciones civiles que están buscando firmas en las diferentes calles del país, pero eso es una cosa, y otra cosa es este planteamiento de cierre del Congreso, porque ahí nos está hablando de un paso atrás del presidente de la República. Bueno, claro, aun cuando esa medida también tenga nuestro rechazo, evidentemente ahí no se está procurando un golpe de Estado, ¿no? Lo que se está procurando en todo caso es que los congresistas firmen, ¿no? un proyecto de reforma constitucional de adelanto de elecciones, que cosa que es muy distinto a lo que ha hecho Nuevo Perú a través de su comunicado público. Hoy día el presidente de la República ha insistido en esa ceremonia por el Día del Maestro que se va a luchar frontalmente contra la corrupción. Ya algunos, bueno, y eso también se comenta mucho en las redes sociales, ya como que se toma con poca seriedad porque todos los días se habla de una lucha frontal contra la corrupción, pero día a día conocemos más denuncias en contra de su entorno más cercano. Sí, bueno, es que si trata por todos los medios de frenar las investigaciones que precisamente son los que van a determinar si hay o no hay responsabilidad penal o política o administrativa o civil o de cualquier índole, definitivamente no se está actuando con transparencia, ¿no? Y lo que está haciendo más bien es obstruir la justicia. Aquí debería permitirse que las autoridades correspondientes puedan iniciar las investigaciones. Y en ese sentido, saludo la decisión de la Fiscalía de iniciar las investigaciones y también de la propia Comisión de Fiscalización. Aquí a quien llamo la atención es a la Contraloría General de la República, que también tiene mucho que hacer en estos temas y espero pues que se emita un pronunciamiento de parte de esta entidad en las próximas horas. Bueno, lo que ha dicho es que son 21.000 millones de soles, si no me equivoco en el monto,
que se ha dejado de recibir por el tema de la corrupción en nuestro país el año pasado. Una suma... 24.000. 24.000, bueno, me quedé corta, 21.000, 24.000. Sí. Y realmente, pues eso es millones una situación de soles, sí. crítica. 24.000 millones, claro. Claro, 24.000 millones de soles que bien pudieron haber sido destinados para construir colegios, construir hospitales, construir carreteras, ¿no es cierto? Entonces, definitivamente sí existe aquí todavía un problema estructural bastante grande que todavía es un flagelo que todos nosotros sentimos, y es que la corrupción definitivamente no solamente sirve para engordar los bolsillos de quienes se sirven de los recursos del Estado, sino que además también trae muerte y miseria, porque la falta de un hospital en un centro poblado puede significar la vida o la muerte de sus ciudadanos, ¿no? Y ustedes como oposición han dado una especie de tregua al gobierno, sobre todo en este mes de julio, buscando un cambio en la mesa directiva, porque, bueno, según los analistas, es complicado que en este mes de julio, a pesar de que se haya ampliado la legislatura ya, se vea nuevamente el tema de la vacancia o una acusación constitucional contra el jefe de Estado. A ver, el tema de la acusación constitucional por traición a la patria, eso está siguiendo su curso, esto no se ha detenido. La Comisión de Fiscalización ha emitido un informe precisamente por el caso Zarratea, que va a ser luego también debatido en el Pleno, no sé si será hoy, mañana o la próxima semana. Aprobado ese informe, esto va a pasar a la Fiscalía de la Nación para que, conforme a sus atribuciones, pueda presentar su denuncia formal ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, ¿no? Entonces está siguiendo su curso el tema de la fiscalización en el Congreso. Luego el tema del señor Dina Boluarte, que también está en procedimiento, ¿no es cierto? Y bueno, con respecto a la vacancia, sabemos que la gran falencia que se tiene para poder, digamos, llegar a los consensos necesarios es que los congresistas que no se atrevieron a votar la vacancia piden siempre pruebas, ¿no? Piden elementos, piden no sé, que se les demuestre que el presidente ha incurrido en incapacidad moral. Bueno, aunque los de APP... Y disculpe que lo interrumpa, congresista Muñante, ayer conversaba con el vocero de APP, el señor Salguán, y lo que me decía es que han cambiado de postura, que en este momento, bueno, sí apoyarían una moción de vacancia. Bueno, yo espero que sí. Habría que recordar que APP en la moción anterior, en la segunda, la bancada se fraccionó, pero aún cuando todos ellos votaran a favor, igual no llegamos. Entonces aquí hay que, digamos, persuadir a los congresistas de izquierda, y ellos siempre piden prueba. Bueno, yo sé que estas investigaciones que se están siguiendo contra el presidente a nivel de fiscalía, a nivel de comisión de fiscalización, van a aportar muchísimos elementos que justamente podrían llevar a que los congresistas tomen una decisión. Por eso es importante que las investigaciones sigan su curso y no se detengan con leguleyadas jurídicas. Bueno, y nos llamó la atención el tuit de la congresista Isabel Cortés dando cuenta de que va a postular a la mesa directiva del Congreso, ¿no? Tomando en cuenta el nivel altísimo de desprestigio que tiene el Parlamento, más de un 85%. ¿Qué opinión le merece este tipo de mensaje? Podría tener toda la esperanza del mundo, toda la iniciativa, la congresista Cortés, pero esto no es un asunto de que uno se decide y uno se lanza a la piscina. Tiene que buscar consensos, porque la mesa directiva se gana con la mayoría de los votos, ¿no? Si los tiene a buena hora, pero si no, sería solamente una especie de bluff que tendríamos que tomar con mucha cautela. ¿Y usted cree que ya se esté llegando al consenso por parte de la oposición? Bueno, se hablaba hasta hace algunos días de la congresista Echaíz, pero hay quienes señalan que se estaría inclinando hacia el parlamentario Salguana. ¿Cuál es la posición de ustedes frente a todo eso que se está viendo en los últimos días para llegar a este consenso esperado? Efectivamente, existe ya conversaciones, entiendo que ya algunas personas designadas por sus bancadas se están moviendo, incluso hay bancadas que han oficializado a los congresistas que estarían a cargo de estas negociaciones. Vamos a esperar qué sucede en los próximos días, todavía es prematuro afirmar que en estos momentos ya existe una lista, todavía esto va a poder sufrir cambios incluso. Recordemos que en la elección pasada, hasta 2 días o un día antes de la elección,
no se sabía ni siquiera quiénes iban a conformar listas, ¿no? Entonces, esta vez podría ocurrir lo mismo. Sin embargo, sí conozco de que ya existen conversaciones y eso es natural. Ojalá que se encuentren los consensos necesarios, porque creo que lo primordial será anteponer los intereses del país, y para eso las bancadas se tienen que poner de acuerdo sí o sí. ¿Y qué perfil tendría que tener, según usted, el nuevo presidente o presidenta del Parlamento, tomando en cuenta que la gestión de María del Carmen Alba no ha sido de la mejor y tomando también en cuenta el rechazo, no unánime, pero mayoritario de la población peruana hacia el Parlamento? Bueno, el perfil del próximo presidente o presidenta del Congreso tendría que ser un perfil en principio conciliador, segundo de diálogo, ¿no? Tendría que tener un perfil de liderazgo además, ¿no? Que su figura inspire liderazgo, y además tendría que ser una congresista o un congresista, digamos, que se ha mostrado opositor al gobierno, ¿no? Porque lo que menos queremos es que exista alguien servil dentro de la mesa directiva. Un camaleón, tampoco quiere. Exactamente, exactamente. Claro, que digan algo y luego votan de otra manera, en otro sentido. Y sobre todo en estos momentos. Que sea momentos. Consecuente. Claro, que sea consecuente con lo que dice, con lo que vota. Creo que eso va a ser importante. Ahora, en el caso de Dina Boluarte, lo comentábamos hace algunos instantes, congresista Muñante, ella a través de su defensa, la estrategia es ir a la CID. Bueno, ya han presentado las acciones correspondientes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Eso es posible? Hay quienes señalan que no se ha concluido acá todo el camino a nivel interno. ¿Qué opina usted? Es un mecanismo a la que se está acudiendo y que definitivamente debería merecer el rechazo mayoritario, ¿no? Porque se pretende desnaturalizar las competencias de un organismo internacional que actúa de manera supletoria solo cuando los mecanismos internos de protección de derechos humanos fallan, ¿no? Entonces, pretender ir a un organismo como buscando una especie de padrinazgo para evitar que un órgano del Estado cumpla una función exclusiva y excluyente y además constitucional es buscar una abierta injerencia hacia nuestra política interna, y eso deberíamos rechazarlo todos los patriotas. Y ya para terminar la entrevista, congresista, ¿qué opina de la incorporación del nuevo ministro del Interior al gabinete encabezado por Aníbal Torres? ¿Va a ser suficiente para lograr la sobrevivencia del gabinete y del propio gobierno? Entiendo que el ministro Mariano González es un ministro que ya tiene una experiencia en el gobierno. Hemos visto ministros bastante nefastos en la cartera del Interior. En esta oportunidad todavía no he podido revisar, digamos, los antecedentes del actual ministro. Sin embargo, creo que sus obras, ¿no?, van a hablar por él. Si no representa ningún cambio en la conducción de esa importante cartera, entonces tendría que seguir la misma suerte de sus antecesores. Perfecto, congresista, lo dejamos. Muchísimas gracias por estos Muy amable, minutos, gracias. porque sé que tiene que volver al Pleno. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Gracias. Nos vamos a una pausa, volvemos con más en Estación Central.